shock también va a ser una patología bien común que van a ver ustedes. Durante toda su carrera, cualquiera sea la especialidad que van a tener. Así como la inflamación seguía esa misma ruta, también es una patología bien común. De repente con una incidencia y prevalencia menor que la inflamación, pero no deja de ser importante. Entonces, ¿cómo definimos shock? Shock es un estado patológico asociado a muchos procesos, a multitud de procesos, cuyo denominador común va a ser la hipoperfusión a los órganos y tejidos, a las células en general. Y esa hipoperfusión va a llevar a un estado de hipoxia. El oxígeno que es transportado por la sangre no va a poder ser cedido adecuadamente a la célula. Y ese tejido, esas células, van a entrar en un estado de hipoxia. ¿Y eso por qué? Porque el aparato cardiocirculatorio no puede proporcionar un adecuado riego sanguíneo a los órganos vitales. Y ahí estamos frente a un tipo especial de hipoxia. Hipoxia circulatoria se denomina en este caso. Hay otros tipos de hipoxia, ahorita lo vemos, pero en este caso sería una hipoxia circulatoria que depende del aparato circulatorio. La circulación no es adecuada y no proporciona la cantidad suficiente de oxígeno en los órganos y tejidos. Y esto, si no se corrige rápidamente, va a llevar a lesiones celulares irreversibles, daño multiorgánico y a la muerte. Entonces, un breve repaso sobre la perfusión y la oxigenación tisular. Entonces, ¿qué cosa es perfusión? Esa es una circulación adecuada, y en este caso, una circulación adecuada, la circulación pulmonar, la circulación sistémica, que permite el aporte de oxígeno y de otros nutrientes a todas las células. Está representado acá por este homúnculo, ¿no? Y permite también la eliminación efectiva del CO2, producto del metabolismo celular y otros productos de desecho, ¿no? Propios del metabolismo de las células. Y los órganos más sensibles a la hipoperfusión son el corazón y el cerebro, el sistema nervioso central. Por eso, en estados de shock, en que la perfusión cae, todos los órganos van a sacrificarse, van a sacrificar su circulación, su perfusión, para cedérsela al cerebro y al corazón. Este esquemita es sencillísimo, pero eso deben de tenerlo bien grabado. Dentro de los esquemas, que debemos de tener así de memoria en nuestra mente, es la circulación. Esa la circulación en el lado derecho del corazón, la circulación pulmonar, pues se supone que acá hay capilares para hacer el proceso de hematosis y intercambio gaseoso. La sangre sigue por las pulmonares a la aurícula izquierda, el brinco izquierdo, y por la aorta y sus ramas
se va a dirigir a todos los órganos y sistemas del cuerpo y va a desembocar en los capilares, otro sistema capilar donde se va a producir también el cambio de gases y nutrientes entre la sangre y la célula. Después de eso va a continuar ya el sistema venoso, ¿no? Y va a seguir indefinidamente. Ese esquema, con ese se van a explicar a ustedes multitud de patologías, sobre todo las cardiorrespiratorias y entre ellas el shock, lo vamos a ver ahora. Últimamente, no tan últimamente, podría ser un buen tiempo atrás, ya se ha podido observar in vivo la microcirculación. Cuando hablamos de microcirculación nos estamos refiriendo que sobre todo a la circulación por los capilares, ¿no? Tanto pulmonares como sistémicos. Y los vasos proximales más próximos están a esos capilares, venas, o sea, las arteriolas y las venas. A eso nos referimos cuando hablamos de microcirculación. Ejemplo, aquí, este es un paciente normal, un estudio radiográfico especial, tomográfico, de una microcirculación a nivel de la zona sublingual. Miren cómo todos estos son capilares. Estos capilares se ven densos, toda la zona está bien perfundida persistentemente. No hay lapsus. En cambio, este es un shock séptico. Como la densidad de los capilares es diferente, miren el grosor de estos capilares, y muchos de los capilares tienen su flujo paralizado, ¿no? O es un flujo intermitente. Vamos a ver entonces cómo es el transporte del oxígeno, y con este cuadro vamos a entender lo que es hipoxia. A ver, ¿quién puede definir? A ver, Rodrigo, ¿qué es hipoxia? Disminución de oxígeno en sangre. Rodrigo, ¿están de acuerdo? A ver, ¿qué cosa es hipoxia? Inadecuada ¿a quién? ¿Nombre? Pierre. A ver. Hipoxia no es como la baja concentración de oxígeno a nivel respiratorio. Sí, eso lo hemos dicho. Ahorita que estoy hablando de hipoxia es disminución de la llegada de oxígeno a las células, por lo tanto a los órganos, a los sistemas, ¿no? Eso es hipoxia. Poco oxígeno en los tejidos, eso es hipoxia. ¿Y qué cosa se refirió? ¿A qué se refirió Rodrigo? Hipoxemia, ¿no? Hipoxemia. ¿Qué cosa es hipoxemia? A ver, la doctora está levantando la mano. A ver, ¿qué es hipoxemia? Ya, muy bien, eso es hipoxemia, ¿no? Baja concentración de oxígeno en la sangre. Hipoxia es la baja concentración de oxígeno en los tejidos. Entonces eso tiene que quedar bien claro. Entonces vamos a ver, aprovechando esto, vamos a ver el transporte de oxígeno. Si nosotros tenemos aquí la circulación pulmonar, este es un capilar pulmonar, continúa seguro a las venas pulmonares, llega al corazón izquierdo, esto va a ser la aorta, y esto ya van a ser capilares
de sistémicos, ¿no? Capilares sistémicos. Entonces, acá en la circulación pulmonar, el primer paso para que ingrese el oxígeno se da pues a nivel pulmonar, ¿no? A nivel pulmonar. Acá estamos representando la vía aérea y acá está el área donde se va a realizar la hematosis, el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar, específicamente con el glóbulo rojo, donde está la hemoglobina, que es el transportador del oxígeno. Y para este proceso tiene que haber pues, una buena concentración de oxígeno a nivel ambiental, esa es la presión arterial de oxígeno en el aire que respiramos. El mecanismo de ventilación del fuego tiene que ser adecuado, la ventilación tiene que haber una buena relación entre la sangre y el aire, eso es una relación correcta. Y una vez que el oxígeno ya llega al alveolo, tiene que difundir, esa es la función. Estos 5 elementos, el oxígeno, la concentración o la presión de oxígeno a nivel ambiental, el proceso ventilatorio, la relación de y la difusión, van a ser responsables del nivel de oxígeno, de la concentración de oxígeno en la sangre. Entonces, una vez que el oxígeno pasa el capilar, llega a la hemoglobina, porque la hemoglobina es el principal transportador de oxígeno. Es muy intermitente. Entonces, la hemoglobina se transforma en oximoglobina, y esto llega por la circulación al corazón izquierdo, por la aorta, sigue transportando, llega a los capitales. Y este oxígeno que está unido a la hemoglobina tiene que ser cedido a la célula. Y una vez que ese oxígeno ingresa a la célula, tiene que ir a la mitocondria, donde se le va a necesitar para producir energía. En la mitocondria es donde se producen los ATPs, ¿no? Que son necesarios para todas las funciones metabólicas de todas las células. Entonces, eso es el transporte de oxígeno normal. Entonces, un transporte adecuado de oxígeno requiere el aporte constante que depende del aparato cardiovascular. El aporte adecuado de oxígeno a esta célula depende del funcionamiento del aparato cardiovascular y, por supuesto, del aparato respiratorio, ¿no? Y en la sangre va a circular el 97% del oxígeno, viaja en la sangre unido a la hemoglobina. El 97% unido a la hemoglobina, prácticamente todo. Y ese 3% restante viaja disuelto en el plasma. Así viaja. Nosotros ahora que ya se ha creado, ya hace varios años, el pulsoxímetro, que medimos la saturación de oxígeno, ahí estamos midiendo, ¿qué cosa? Medimos a este 97% de oxígeno. La saturación de oxígeno con el pulsoxímetro determina esto. Y ese oxígeno disuelto, 3%, es la responsable de la otra prueba de laboratorio, que es pulsar una arteria, obtener sangre y medir la presión arterial de oxígeno. Claro, eso está determinando el oxígeno disuelto. Y también, como deben de saber, que 4 moléculas de oxígeno se unen a una molécula de hemoglobina. Entonces, vamos a ver qué situaciones pueden llevarnos el tóxico en el organismo. Por ejemplo, si hay una falla
Aquí, en este proceso que hemos señalado entre el pulmón y el capilar y la sangre, va a ser una hipoxia hipoxémica. Eso se llama hipoxia hipoxémica. Si hay algún problema aquí, va a acusar con hipoxemia. ¿Ya? Va a acusar con hipoxemia. Entonces, si ingresa poco oxígeno aquí, ya esta sangre, así todo esto esté funcionando bien, a la sangre, a la célula le va a llegar poco oxígeno. O sea, esa célula, ese órgano va a entrar en estado de hipoxia. Y esa hipoxia se denomina entonces hipoxia hipoxémica. El segundo tipo de hipoxia es si la cantidad de hemoglobina, que es el transportador del oxígeno, el 97% del oxígeno viaja a través de la hemoglobina. Por ejemplo, los glóbulos rojos están disminuidos, hay anemia, entonces le va a llegar poco oxígeno acá. Esta hipoxia se va a denominar hipoxia anémica, ¿no? Anémica. A mayor severidad de la anemia, mayor severidad de la hipoxia. Si falla el aparato circulatorio, por ejemplo, hay poca fuerza contráctil del ventrículo izquierdo, hay poca cantidad de sangre aquí, el circulante está disminuido, eso se va a denominar hipoxia circulatoria. Hipoxia circulatoria, depende del aparato circulatorio. Por eso volvemos a repetir, en estados de shock, donde falla esto, falla la circulación, esa es una hipoxia circulatoria. También hay situaciones en que esta hemoglobina, una vez que llega al capilar sistémico y tiene que entregar el oxígeno, no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque esa hemoglobina le gusta estar con el oxígeno, no lo quiere soltar, tiene gran afinidad por el oxígeno. Eso se llama hipoxia por afinidad. Por ejemplo, hay hemoglobinas anormales. En caso de metahemoglobina, en la metahemoglobina, ¿qué pasa con esa hemoglobina? En vez de tener el fierro, un constituyente de la hemoglobina es el fierro, y prácticamente todo ese fierro está en estado ferroso, es fierro 2 crucecitas. En cambio, en la metahemoglobina es el fierro en estado férrico, 3 crucecitas, ¿no? Entonces, esos estados férricos no le gusta desprenderse de la hemoglobina. Entonces, va a dar hipoxia por afinidad. Y por último hay el oxígeno ingresó bien, todo esto está bien, llegó el oxígeno a toda la célula, ingresó, tiene que ir a la mitocondria y ahí está el bloqueo, Y el ejemplo más típico de eso es la intoxicación por cianuro, es el bloqueo. Entonces, esos son los estados de hipoxia. Entonces ya quedó bien claro, una cosa es hipoxemia y otra cosa es hipoxia. Y acá están algunos comentarios, ya todo esto es lo que hemos dicho, ¿no? Hipoxémica. Y con esto de hipoxemia, ahorita nomás ya entran a su capítulo de neumología. Y uno de los temas en neumología es insuficiencia respiratoria. Y con estos mecanismos, ahí están todo lo que es insuficiencia respiratoria. Presión ambiental de oxígeno disminuido, como en las grandes alturas, ventilación disminuida, alteración de esta relación BQ, ventilación-perfusión, o la difusión disminuida. Ahí están las causas principales de insuficiencia respiratoria. Está la anemia, la carboxihemoglobina, el monóxido de carbono
cuando se coge, cuando ingresa al organismo, la hemoglobina tiene una tremenda afinidad por el monóxido de carbono y su afinidad es más de 200 veces que la afinidad que tiene por el oxígeno. Entonces, una vez que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, va a ser difícil que se desprenda esto, ¿no? Entonces no le va a dejar sitio al oxígeno, no le va a dejar puntos de unión en la molécula de hemoglobina permisa. Son clásicas las intoxicaciones, los envenenamientos accidentales o a propósito con monóxido de carbono. La circulatoria, ahí está, esto es lo que vamos a ver de este show. Por afinidad, la methemoglobina es histotóxica o citotóxica con envenenamiento por cianuro. Entonces ya quedó claro, ¿no? ¿Qué cosa es hipoxemia y qué cosa es hipoxia? ¿Cuáles son los mecanismos? Y lo que vamos a ver nosotros ahora va a ser un tipo de hipoxia, la hipoxia circulatoria. Entonces la oxigenación tisular, indispensable, eso es indispensable para el metabolismo aeróbico de las células, ¿no? Todas nuestras células tienen este metabolismo aeróbico. Entonces va a depender de un adecuado transporte de oxígeno y a su vez de una buena función cardíaca, de la concentración de la hemoglobina en sangre y de la saturación de oxígeno. ¿Cómo se produce la oxigenación? Si acá estamos con un sistema de capilares, en los capilares los hematíes pasan casi en fila, ¿no? En fila no pasan los capilares. Tienen un diámetro tan chiquito que permite el paso de hematíes, pero en fila. Y esto facilita el intercambio gaseoso. El transporte de oxígeno, ya esto ya está determinado, es más o menos 1000 mililitros por minuto, 1 litro por minuto. Este oxígeno tiene que ser extraído, ¿no? Extraído por los células. Y esto corresponde más o menos al 20 al 30% del oxígeno que pasa por el capilar es extraído y llevado a la célula. De tal manera que el consumo de oxígeno de esta célula en un minuto es más o menos de 200 a 250 mililitros de oxígeno. Si el transporte de oxígeno disminuye, entonces ¿qué va a suceder? Que la extracción de oxígeno va a aumentar, de tal manera que el consumo de oxígeno se mantenga constante, la célula no se perjudique. Pero eso es hasta cierto grado de disminución del transporte de oxígeno. Van a haber situaciones en que el transporte de oxígeno ya se reduce mucho. Entonces ahí sí ya se va a ver perjudicado la extracción de oxígeno y el consumo de oxígeno. Y eso sucede en el shock. Ese transporte de oxígeno por los mecanismos que hemos dicho es mínimo y ya disminuye. Entonces, en ese caso, sí ya se va a ver perjudicada la célula, ¿no? Ya se pasó o sobrepasó el nivel de compensación. Todo ese oxígeno que hemos mencionado se va a utilizar para el metabolismo aeróbico. Y uno de los integrantes principales de ese metabolismo aeróbico es la glucólisis. Nosotros, nuestras células obtienen energía, un sustrato fundamental son los carbohidratos, dentro de ellos la glucosa.
glucosa. Entonces, la glucosa, siguiendo el metabolismo aeróbico, va a entrar al ciclo de Krebs. Y para entrar al ciclo de Krebs tiene que pasar por una serie de etapas que ustedes ya lo han estudiado en clases de bioquímica, fisiología. Entrar al ciclo de Krebs se va a producir 36 ATPs. En cambio, cuando la célula está hipóxica, o sea, hay una hipoxia circulatoria, pero hay oxígeno, va a entrar un metabolismo anaeróbico, y ese metabolismo anaeróbico solo va a producir dos ATPs, de ácido láctico. Eso también es un concepto grábenselo bien, porque se produce ácido láctico. Vamos a ver cuál es la consecuencia de eso. Entonces, el natural desarrollo normal de las funciones de las células, tejidos, órganos y sistemas depende de la capacidad de generar energía. Si la perfusión estructural está disminuida, acá achacando por lo mismo, por alguna otra cosita más verdad, el metabolismo anaeróbico, como hemos visto, produce ácido láctico, ¿no? Grandes cantidades de ácido láctico, grandes cantidades. Cuando viene el capítulo de renal, y también han hecho fisiología renal, cuando viene el capítulo de renal, uno de los temas va a ser el equilibrio ácido-básico, y ahí están las acidosis y las alcalosis. Una de las causas de acidosis, que dicho sea de paso, tanto las acidosis como la alcalosis pueden ser de causa metabólica o pueden ser de causa respiratoria. En este caso se da por acidosis metabólica derivada del metabolismo anaeróbico. Y en este caso esa acidosis metabólica es por acúmulo de ácido. ¿Y de qué ácido? De ácido láctico. Y esta acidosis metabólica láctica, hay otras causas de acidosis metabólica, que son las reglas, ¿no? Va a deprimir el miocardio, va a alterar la función cardíaca, la contractilidad cardíaca, la respuesta de los vasos sanguíneos, la respuesta periférica, la catecolamina va a estar disminuida, va a tenderse a que haya vasodilatación, se dilaten los vasos sanguíneos y ahí se estanque la sangre, y no circula. Hay volumen circulatorio, pero está estancada, no circula. Y funciona como si el intravascular se hubiera disminuido. Y por último, va a producir alteraciones neurológicas a nivel central, se pueden ir al compromiso de conciencia, en casos más severos, al estado de coma. Entonces, la difusión tisular de su medida se agotan en depósitos intracelulares diáticos, se altera la función de las células que no tienen la producción de energía, y no solamente la función, sino no solamente se altera la función, sino la integridad misma de las células, de las diferentes organelas, de las membranas, todo eso se empieza a alterar. Alteración estructural, se produce crisis de esas células, produce crisis de las células, a ver, disfunción de órganos y sistemas.
problema cerebral, renal, pulmonar, cardíaco, hepático, todo se altera, sistemas de coagulación, todo se altera y va a llevar a la muerte, ¿no? Todo eso se puede presentar en un estado de shock. Un breve recuerdo de lo que es la presión arterial. El mantenimiento de una presión arterial adecuada es indispensable para que exista un flujo sanguíneo correcto a través de todo el aparato cardiovascular. Se necesita la presión arterial. Cualquier situación en que haya un descenso significativo de esa presión arterial va a comprometer la perfusión de los órganos vitales, ¿sí? Se va a comprometer. Y las células reciben una cantidad adecuada de oxígeno y nutrientes cuando esta presión arterial media se mantiene en más o menos 80 milímetros de mercurio. Por debajo de ese valor ya empieza a haber alteraciones en la disponibilidad de oxígeno para las células. Ya saben cómo se saca la presión arterial media, ¿no? La doctora levantó la mano, está levantando la mano. ¿Cómo te llamas acá? No, levantaste la mano. Ya, pero igual. ¿Ah? Betty. ¿Cómo saca la presión arterial media? ¿Cómo? La presión arterial sistólica más 2 veces la presión sistólica y todo eso entre 3. Entonces, esa es la presión arterial media. Aunque esté por 80 la presión arterial media o más, ya eso es suficiente para una adecuada perfusión de todos los órganos y sistemas. Cuando empieza a bajar de ese valor, ya hay compromiso. Si baja de 60, ya eso es muy mal, muy mal. Esos órganos van a ir muy mal. Y la presión arterial, como ya lo decíamos en la clase anterior, depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Este es otro cuadrito, grabárselo bien. Presión arterial, gasto cardíaco por resistencia periférica. Y el gasto cardíaco de qué depende? Del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y este volumen sistólico de la precarga y de la contracción miocárdica. Y esta precarga del volumen intravascular y de la contracción periférica. Y la resistencia periférica del calibre de las arteriolas y de la viscosidad sanguínea. Entonces, ese es un cuadrito que también debe de grabarse. Entonces, ahora vamos a ver shock. Vamos a ver frente mismo. Si este es el aparato cardiovascular, entonces lo que se necesita primero es las cavidades cardíacas y el sistema de tubos. Está la circulación pulmonar y la circulación sistémica. ¿Qué otra cosa más se necesita para que funcione bien todo esto? Que ese contenido está aquí, sea impulsado adecuadamente, que haya una buena función cardíaca. Y eso es traducido por la presión arterial, el valor de la presión arterial. Si el valor de la presión arterial es el adecuado, eso quiere decir que la presión sistólica que depende del corazón, porque la presión sistólica es la presión
originada por la contracción del ventrículo izquierdo. Y también la respuesta arteriolar periférica está buena, si es que la presión diastólica medida es la adecuada. Y se requiere que siempre todo este sistema de tubos estén trabajando normalmente. Tanto su grado de dilatación o de contracción, sea el adecuado. Y de acuerdo a eso, si alguno de esos elementos está alterado, vamos a tener 4 tipos de shock: cardiogénico, hipovolémico, estimulativo y restrictivo. El cardiogénico, si la bomba que impulsa la sangre está deteriorada, el corazón está fallando ahí. Cuando eso pasa, va a haber mala perfusión. Eso va a ser un shock cardiogénico. Si el volumen se pierde, está perdiendo, vamos a ver las causas, ese es un shock hipovolémico. O sea, todo el sistema ha disminuido. Shock hipovolémico. Si esta sangre que debe estar circulando así permanentemente no debe detenerse en ningún sitio, se detiene en ningún sitio, y la principal causa de la sangre como que se estanca, ¿no? Se detiene ahí, hay estasis, es cuando hay dilatación a nivel de la microcirculación, se dilatan las arteriolas, se dilatan los capilares y se dilatan venas, ¿no? Ese es un shock distributivo. El volumen, la cantidad de sangre está normal, pero no, la circulación se ha lentificado o se ha detenido porque hay dilatación, todo se ha quedado estancada esa sangre, ¿no? Y si, por último, el sistema de todo debe estar libre, no debe haber nada que rompa la circulación sanguínea. Si eso pasa, estamos frente a un shock obstructivo. El ejemplo de esto, la frecuencia de los diferentes tipos, donde uno hace las determinaciones, va a ser diferente que lo haga uno en una sala de hospitalización común a que lo haga en cuidados intensivos o que lo haga en una sala de emergencia común, ¿no? Por ejemplo, en cuidados intensivos, por lo general, los tipos de shock, el más común es el shock distributivo. Dentro de esto es el shock distributivo por sepsis. Es un tipo de shock. Y el shock distributivo no séptico es un 4%. Un 16% igual al otro shock es el cardiogénico y el hipovolémico. El obstructivo es más o menos un 2%. Rápidamente el shock cardiogénico. Entonces, aquí lo que se produjo es falla aquí, y si dicho que se vemos la contracción miocárdica, estatus alterada, disminución de la contracción miocárdica, entonces va a disminuir el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, baja la presión arterial, y si ese deja esa bajada, shock circulatorio, cardiogénico. En estos casos, el mecanismo compensador para que el organismo no se puede quedar tranquilo con que la presión sanguínea le disminuyó. Entonces tiene que decir por qué pasa. Me está disminuyendo el gasto cardíaco, dice, entonces voy a aumentar la resistencia periférica. Y se produce una gran contracción de los
vasos de resistencia, que son las arteriolas. Este es el principal mecanismo de compensación. Y las causas más comunes de shock cardiogénico es el infarto agudo de miocardio, común, infarto agudo de miocardio, bloqueo de la circulación coronaria en forma brusca, súbita, muerte o disfunción del ventrículo y no hay capacidad de movimiento. Cualquier causa también de insuficiencia cardíaca, cuando se descompensa, también va a producir shock. Las arritmias cardíacas también son, y lo mismo anormalidades mecánicas, como defectos de Caspar-Burgo o el septo interventricular. Y las características principales es que, como decíamos, como mecanismo de compensación, la resistencia vascular sistémica a nivel de las arteriolas está tremendamente aumentada para tratar de compensar y elevar la presión arterial y que la perfusión no se vea perjudicada. Y por lo general, en estos casos, como hay insuficiencia cardíaca, uno va a encontrar manifestaciones de insuficiencia, de disfunción del ventrículo izquierdo, congestión pulmonar. La sangre no puede avanzar, entonces retrógradamente se congestiona la circulación pulmonar, porque esa es la que está detrás de la ventrículo izquierdo. Hay congestión. Pero hay casos que puede haber congestión sistémica, si es que se hace muy severa la insuficiencia cardíaca izquierda, también compromete al ventrículo derecho, o bien el infarto puede ser, como sucede algunas veces, infarto del ventrículo derecho, y ese es el infarto. Todo esto son como introducciones para sus temas que van a ver cuando hagan ya el capítulo de cardiología. Ese también ya se viene todo este mes, van a ver todo eso. En el shock hipovolémico, como decíamos, el contenido se pierde el contenido. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay disminución del volumen vascular, disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y baja la presión arterial. Igualmente, como el principal mecanismo de compensación es el aumento de la resistencia periférica. Ustedes van a encontrar diferentes tipos de clasificaciones, pero esta es una clasificación y de acuerdo a las causas. Este shock hipovolémico puede ser por hemorragia, una hemorragia franca, que un paciente tiene una úlcera péptica, ¿no?, que rompió un vaso sanguíneo y el paciente viene con sangrado, ¿no? Es una causa. Una dama puede venir con un aborto sangrando, ¿no?, sangrando por vía ginecológica, ¿no? Ese es un cuadro hemorrágico así franco, ¿no?, por enfermedades ya bien precisas. También puede haber shock hipovolémico en un paciente traumatizado. Y los traumas más comunes que originan shock son los accidentes de tránsito o cataclismos. Por ejemplo, un terremoto, ahorita se cae todo esto, si es que viniera el grande, como dicen, ¿no?, que pronostican para Lima que más o menos va a alcanzar cerca de 9 grados antes de escala de mercado. Entonces, se caen edificios, todo y nos aplastamos ahí. Los que sobreviven van a tener pues multitud de fracturas, ¿no? Van a sangrar por diferentes sitios. Y
y encima de eso van a tener compromisos severos por el apostamiento de sus músculos, se destruyen, eso se llama rhabdomiolisis, y salen todos los componentes de ese músculo esquelético a la sangre, sale mioglobina. La mioglobina es un pigmento tóxico para el riñón, esos pacientes hacen necrosis tubular aguda, hacen insuficiencia renal aguda. Y eso se llama síndrome de aplastamiento. También puede presentarse shock hipovolémico en una paciente y se choca. Puede ser por combinación de hemorragia externa, sangrado en los tejidos nerviosos y también por deshidratación. Pacientes quemados, sobre todo los grandes quemados, pierden una tremenda cantidad de plasma, sobre todo líquido con proteínas, pero gran vasodilatación por toda la superficie quemada, ¿no? Y aparte de que como se han quemado, se ha abierto ese mecanismo de defensa de la inmunidad innata, que es la piel, y por ahí se meten por todos los gérmenes posibles, ¿no? Se infecta a este paciente, igualmente daña la riñón. Y por último, tenemos los shock hipovolémicos asociados a vómitos y diabetes. Y el shock hemorrágico tiene diferentes grados según el porcentaje de pérdida sanguínea. Y de acuerdo a ese porcentaje, da la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ciertos valores, la presión del pulso, el llenado capilar, frecuencia respiratoria, compromiso del sistema nervioso central y el débito urinario. Si ustedes se fijan en el estadio 1, cuando uno ha perdido entre un 10 a 15%, más o menos, ¿qué cantidad de sangre tenemos? Unos 5 litros, ¿no? 5 litros. Si perdemos el 10%, es 515 a 750. Cuando uno dona sangre, ustedes han donado, si uno dona le sacan medio litro y no pasa nada. Tu presión, pulso, todo sigue normal, no pasa nada. Incluso uno podría donar un poco más. Miren, todo está normal, todo está normal. ¿Y eso por qué es? Porque los mecanismos compensatorios para esa pérdida de sangre se activaron y eso mantiene todos los valores dentro del cuerpo. Pero si eso aumenta y el porcentaje no aumentando, ya empiezan a producirse manifestaciones, ¿no?, de todo nivel y alcanzan su máximo valor en este nivel 4 con la pérdida es más de 40%, o sea, más de 2 litros está perdiendo ese paciente, más de 2 litros. O sea, todo está pegado. Ya, eso es lo que pasa en ustedes bien, en base a lo que hemos conversado, para no el shock distributivo. En el shock distributivo, ¿qué pasó? Esta capacidad vascular, el componente ha aumentado. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Vasodilatación capilar, venas y arterias, todo se dilata. La sangre se pone estática, se detiene, se identifica. Y la sangre que debe llegar al corazón derecho y de ahí al corazón izquierdo para ser bombeado está disminuido. Entonces, el volumen arterial efectivo que es este disminuye y entra el shock. Eso se llama shock distributivo. Entonces, algo produjo vasodilatación, o sea, la contracción venosa, arteriolar y capilar disminuyó. No hay contracción, entonces todo se ha dilatado. Lo que vamos a ver es qué cosas lo que lleva a este estado. Entonces, por lo tanto, la resistencia periférica disminuye y eso va a producir disminución de la presión arterial. Pero ese corazón
¿qué mecanismo de compensación va a activar? Va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Lo aumenta el gasto cardíaco. Y hay tres tipos de shock distributivo. Uno es el anafiláctico, el otro es el neurogénico y el otro es el séptico. El anafiláctico, cuando hagan su capítulo de inmunología, o de repente ya lo hicieron, ¿no? Han hecho inmunología, ahí van a ver los 4 tipos de hipersensibilidad que tenemos, ¿no? Y el tipo 1 es mediado por inmunoglobulina. Cuando eso se dispara, va a producir una gran liberación, que es un gran vasodilatador, y esa es la que va a producir vasodilatación que hemos visto en el cuadro anterior, que va a producir un shock neurogénico también, cuando estamos fálicos o de manera espinal, también se va a producir, porque el flujo nervioso simpático se va a ver bloqueado. Entonces va a predominar el componente de acetilcolina y eso produce una gran vasodilatación. Entonces, y en el séptico, shock séptico, ¿no? En el sepsis. El caso que vamos a discutir ahora, el caso clínico, es una sepsis por neumococo. Ese paciente está en grave riesgo de producir shock séptico, de producir sepsis y shock séptico, ¿no? Entonces, y hay una serie de infecciones. Cualquier infección en realidad cuando es severa puede producir shock séptico, pero los más comunes en la práctica clínica son esas. La neumonía, y ahí se va a producir una producción excesiva pero en cuenta es que en el shock séptico esa gran vasodilatación, ese shock distributivo, se puede agravar o complicar por disminución del intravascular. Como hay gran vasodilatación, el líquido intravascular se sale en el intersticio, hay hipovolemia. Y también las toxinas mismas que están circulando en el curso de la sepsis van a ser tóxicas para el miocardio y la función cardíaca puede estar disminuida. O sea, se agrega otro tipo de shock, se puede agregar, que sería el cardiogénico. Y en general, cualquier tipo de shock, cualquiera sea el shock inicial, puede complicarse con los otros shocks. Se puede complicar. Y el shock obstructivo, entonces aquí, en algún sitio de la circulación, se va a producir una obstrucción. Entonces, en el shock obstructivo, ¿qué es lo que pasa? El intravascular, como toda la circulación disminuyó, todo lo que esté para adelante de eso, se va a ver exsangue, le va a llegar poca sangre y va a funcionar como un shock hipovolémico. Entonces, va a seguir esta ruta, igualito como en el shock hipovolémico, y llega a disminución de la presión arterial. Y acá también el mecanismo de compensación es el aumento de la resistencia periférica. Entonces, ¿qué causa de shock obstructivo tenemos? Por ejemplo, ¿qué cosa puede tapar la circulación en general? Uno de los más comunes son estos tres. Estos tres son los más comunes. La tromboembolia pulmonar. Yo tengo una trombosis, ejemplo, a nivel iliofemoral,
por alguna razón se le formó un trombo, ese trombo se desprende y por la circulación va a ir al corazón derecho, tremendo coágulo, tremendo trombo, llega al corazón derecho, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y por la arteria pulmonar va a salir disparada hacia la circulación pulmonar. Y ahí, dependiendo del tamaño, va a dar sus efectos, ¿no? Puede ser un tamaño inmenso que se clava en la arteria pulmonar, y la obstrucción de la arteria pulmonar se clava y detiene toda la circulación. Esos pacientes presentan muerte súbita. Yo he tenido oportunidad de ver eso. Así que uno está conversando, le está pasando visita, el paciente está conversando y de repente y en la autopsia hay un tremendo trombo y una bifurcación de las arterias pulmonares. Es un émbolo en silla de montar, es como decirlo. Otras veces esos no son tan grandes, pero van tapando vasos pulmonares, ¿no? Y eso puede llevar a el otro está a consecuencia de un derrame pericárdico. Y derrame pericárdico que sucede rápidamente, ¿no? Se llena y eso va a impedir el llenado del corazón y por lo tanto va a disminuir el líquido que es impulsado por este órgano. El neumotórax, atención también, la cavidad pleural, que es una cavidad virtual, de repente se amplía, ¿no? Y es ocupada por aire, por un sitio dentro de eso también ahora en neumología van a ver eso. Y se llena de aire totalmente y comprime todas las vísceras torácicas y dentro de ellos al corazón y a la vena cava inferior e impide que el corazón derecho se llene, ¿no? Y detiene la circulación. El aneurisma disecante de la aorta, ese ya sería una obstrucción en la circulación sistémica también. Pericarditis constitutiva o tumores cardíacos que se presentan con mayor frecuencia a nivel de aurículas. Los mixomas auriculares o los rhabdomyomas o los rhabdomyosarcomas. Y la obstrucción, por lo tanto, puede ser una circulación pulmonar o sistémica. Mucho circulación pulmonar. Entonces, ya lo hemos dicho. El shock, entonces, como hemos visto, trata de compensarse, ¿no? De compensarse. La compensación es el conjunto de respuestas neuroendocrinas que tratan de aumentar la perfusión y la oxigenación visual, aumentando la presión arterial mediante el aumento del volumen intravascular y de la resistencia periférica. Entonces, una de las principales formas de compensación va a estar a cargo, va a haber retención de sodio y agua a nivel renal. Y cuando el estímulo sucede, hay disminución de sangre, en todo estado de shock hay disminución del volumen arterial. La sangre que circula por la aorta y sus grandes ramas y que irriga a los órganos y tejidos está disminuido. Normalmente el efectivo son de 700 mililitros. Cuando eso baja, entonces va a haber compromiso. Y eso va a ser sensores que tenemos en el cuerpo. El sistema nervioso simpático, los KIR o vasoreceptores aórticos, el aórtico, el aparato yuxtaglomerular que activa el sistema canino de retención, los
o los receptores. Su función es de detectar el nivel de presión osmótica, ¿no? Pero en algunos también detectan volumen, es el mismo receptor, y aumentan la producción de volumen. Todo esto es para retener sodio y agua y aumentar el volumen extracelular. Ese es un mecanismo de compensación. Ejemplo, si uno es un poco más minucioso, le dice, ¿cómo es que la actividad simpática se compensa? Porque produce construcción arterial y no órganos no vitales. Como les decía, en estos estados todo el cuerpo trata de proteger al corazón y al cerebro. Los otros órganos se sacrifican. Va a haber disminución de la perfusión a nivel de piel, de los músculos, de las diferentes vísceras abdominales. Pero el corazón y el cerebro no deben de perjudicarse, deben de ser protegidos. Todos trabajan para ello. Hay constricción venosa, sobre todo en territorio hispánico. Al constreñirse las venas, impulsan la sangre hacia el ventrículo derecho, ¿no? Y, como les decía, hay desvío del flujo sanguíneo a la circulación coronaria y cerebral. Y el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona también aumenta el tono vasomotor arterial, aumenta la contracción cardíaca, la secreción adrenal de catecolaminas también está aumentada y aumenta la secreción adrenal de aldosterona. Todo esto reta. Y por actividad también de las catecolaminas trata de aumentar el nivel de formación de glucosa, la gluconeogénesis a nivel hepático para que siga administrando energía a los órganos y tejidos. Y la vasopresina también aumenta la resistencia vascular en el territorio esofágico, ¿no? Para aumentar el intravascular. Y la clínica, cuando ya el paciente está en estado de shock, quiere decir que esos mecanismos compensatorios ya no son suficientes, ya se fueron sobrepasados. Ya, ahora sí empieza a aparecer la clínica. Cuando los niveles que habían de la pérdida sanguínea, cuando se perdía entre 500 y 750, todo estaba normal, ¿no? Y después de eso se aumentaba la pérdida y empezaban a aparecer manifestaciones clínicas. Mientras esté compensado el shock, no hay nada, no hay síntomas, nada, pero sigue aumentando, ya empiezan a aparecer. Entonces, todo lo que estaba señalado ahí, taquicardia, hipotensión, en el estadio la presión arterial puede estar normal, ¿no? En el primer etapa. Ya hay acidosis metabólica, esos que estaban en pérdida en etapa 1, entre 500 hasta 350 mililitros de sangre perdida, o los otros shocks también, al inicio, cuando está compensado, ahí están funcionando las respuestas compensatorias, ¿no? Están funcionando. Cuando ya esto es sobrepasado, ya empiezan a aparecer las manifestaciones clínicas propias del shock. Si eso continúa, ya esa hipoperfusión ya se deja sentir, ya los órganos y sistemas ya empiezan a dar manifestaciones de que están siendo comprometidos, están siendo dañados,
ya no les llega sangre. Y tanto clínica como por pruebas de laboratorio uno detecta. Ejemplo, el riñón ya deja de formar orina, hay oligorio, ¿no? En cualquier tipo de shock, ya empiezan a tener cuerpos nitrogenados, la urea, la creatinina, el azul. A nivel del hígado, en las pruebas de laboratorio nos dice que las enzimas hepáticas están aumentando, ¿no? Las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la deshidrogenasa láctica, todas esas empiezan a elevarse en sangre, símbolo de sufrimiento del hígado. En pulmón igualmente, ya empieza a haber disfunción, ¿no? Empieza a haber disfunción, y ya no solamente va a haber la hipoxia, sino se agrega ya la hipoxemia, porque ya no es el intercambio gaseoso, ya es deficiente, ¿no? El pulmón y el sistema nervioso con mayor razón empiezan a presentarse alteraciones del sensorio, el estado de conciencia se va deteriorando y al final va a entrar en estado de letargo o de coma esos pacientes, ¿no? Lo mismo, los sistemas, por ejemplo, el sistema de coagulación, fibrinolisis, también hay un cuadro que se llama de coagulación intravascular diseminada que puede presentarse en el estado de shock. Entonces, todo eso ya es traducción de disfunción oral. Estos son los parámetros que acá también se los dejo para que lo revisen bien, y es prácticamente lo que hemos dicho. ¿Alguna pregunta bien? Nada, ¿no? ¿O no han entendido nada?